Buenos días. Continuamos con estos días de fe. Y cuando hablamos de fe, tenemos que tener en cuenta que la fe sin obras, dice el libro de Santiago, el apóstol Santiago, es muerta. O sea, algo tenemos que hacer, la fe se activa. Padre, en el nombre de Jesús, desato, Señor, en esta hora sobre la vida de aquellos que están escuchando. Bendigo la vida de mis hermanos y desato un operar de tu Espíritu Santo desafiándolos a crecer en la fe, desafiándolos a dar pasos de fe y a entender que tú ya has preparado cada detalle de aquello que necesitamos en ese caminar para enfrentar esos desafíos. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 19 también está la parábola de las 10 minas, o también lo encontramos en la parábola de los talentos, cuando un rey reparte bienes entre sus siervos y luego de pasar un tiempo viene a buscarlo. Pero lo que nos enseña acá es un ejemplo de que debemos arriesgarnos y movernos para hacer algo con lo que Dios nos ha dado, que se multiplique, que Dios eso lo va a respaldar. Tomar riesgos en la fe. Primero tenemos que aprender, y es lo que vamos a hablar hoy, es que si Dios te guía, Dios te provee. Si Dios te pide que hagas algo, te va a dar la energía, el talento, la habilidad, la capacidad, la gente, los recursos aún humanos a tu alrededor, el dinero, el espacio, la red de contactos que necesites para aquello que Dios te está desafiando a hacer. Porque Dios te guía, Dios te va a proveer. En Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que falta, o sea, todas tus necesidades van a ser suplidas de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si aprendemos estas verdades, aunque hayan desafíos que aparentemente sean muy grandes para nosotros, tenemos que saber que cuando damos un paso de fe, entendiendo que es la guía de Dios y del Espíritu Santo para nosotros, comprendiendo que las promesas de su palabra están firmes allí y Dios va a cumplir sus promesas, Él no va a dejar de cumplir aquello que Él prometió. Si damos el paso de fe, si nos movemos en fe, entonces vamos a ver la provisión de Dios porque estamos en el propósito de Dios. Cada vez que encontramos un nuevo desafío, cada vez que encontramos una nueva meta para el cumplir que Dios ha puesto delante nuestro, ya sea en lo personal, en lo familiar, en lo ministerial, tienes que saber que junto con eso están los recursos. Pero si no te atreves a dar el paso de fe, si no te atreves a comenzar a caminar en esa verdad y en ese plan de Dios. Recuerdo años atrás cuando recién estábamos comenzando la iglesia en la ciudad de Mar del Plata, en ese tiempo, y teníamos el desafío de alquilar un local para comenzar reuniones. Hasta ese momento era una casa de oración que dependía de una iglesia central y comenzamos a buscar y vimos lugares que estaban buenos, que eran, digamos, tenía el espacio suficiente para el grupo que estábamos, pero no había en mi corazón una guía, una dirección del Espíritu Santo de que esos fueran los lugares. Y quedamos como ahí en stand-by, aún los hermanos que estaban congregándose nos preguntaban, pero pastor, pero ¿cómo, o sea, cuántos lugares vamos a ver? Si estos lugares dan... Mira, cuando el Espíritu Santo me muestre que es el lugar, cuando Dios me guíe y me dé paz que ese es el lugar, vamos a dar el paso de fe. Y orando un fin de semana, el Espíritu Santo le muestra a uno de los hermanos otro lugar, que quizá hasta era más chico que lo que habíamos visto. Pero cuando fuimos a verlo en la semana, Dios dio paz a mi corazón que ese era el lugar. Y ese lugar, bueno, Dios fue mostrando con distintas cosas en esos días que realmente era el lugar que Dios tenía, porque aún nos dieron, o sea, yo había puesto ciertas como vellones delante del Señor y el Señor fue cumpliendo cada cosa, la accesibilidad para alquilar el lugar y todo, pero luego comenzamos aún a edificar cuando todavía alquilábamos y luego lo compramos el lugar. Y Dios fue mostrando, hasta el día de hoy es una iglesia, si bien la iglesia después se mudó a otro barrio y nosotros nos mudamos al sur, pero ese lugar sigue siendo una iglesia y otro pastor allí ministrando en ese lugar. O sea, hay un propósito de Dios que sigue cumpliéndose. Pero ¿sabes qué? En el momento de tomar y dar el paso de fe, no solamente era poder alquilar el lugar,
que nos dieran, que nos aceptaran como inquilinos y luego para comprarlo, sino que era necesaria la provisión de Dios. Y había que dar pasos de fe. Había que dar pasos de fe confiando en que íbamos a tener los recursos para pagar el alquiler mes a mes, para pagar los servicios mes a mes. Y Dios fue fiel. Y luego cuando encaramos el comprarlo, no teníamos los recursos, nos pidieron un monto mínimo de dinero como entrega y luego el resto en cuotas, que eso fue algo que Dios mostró que Dios estaba en el asunto. Y en la primera semana cuando nos plantearon eso, no teníamos recursos. Durante esa semana estábamos orando y hermanos se atrevieron a dar pasos de fe, trayendo ofrendas para poder comprar o dar la primera entrega sobre esto. Y cada uno de ellos Dios fue respaldando su fe. Recuerdo un joven que era uno de los músicos de la iglesia y hacía como 9 meses que venía juntando dinero para comprar un nuevo teclado. Y ese recurso que tenía con su esposa en su momento, lo que hicieron fue decir, bueno, nosotros vamos a ofrendar esto, vamos a ponerlo como una semilla de fe. Y luego a la semana nos cuenta, pastor, es tremendo lo que Dios hizo porque él entregó el fin de semana ese recurso para poder hacer esa compra. El lunes lo llaman en la empresa donde él trabajaba y le aumentan el sueldo. Lo llaman a la oficina y en vez de echarlo o algo por el estilo, le dan un aumento de sueldo porque era un trabajador que estaba cumpliendo. Y luego, a mitad de semana, lo vuelven a llamar y lo cambian de puesto de trabajo como encargado de otra área con un aumento de sueldo nuevamente. Y antes de fin de semana, al ver que él estaba trabajando bien en ese lugar, le dieron otro aumento de sueldo, 3 veces en una semana. Una promoción y otro aumento de sueldo. O sea, Dios mostrando que el simple paso de fe de este hermano, en este caso, de ofrendar lo que era importante para su corazón, un músico estaba juntando recursos para poder comprarse un nuevo instrumento, y Dios respaldando eso, al punto que lo que antes había 9 meses reuniendo dinero para poder comprarlo, no le alcanzaba. En 3 meses después juntó todos los recursos que tenía y compró el instrumento que él quería. Pero tuvo que dar pasos de fe. Tuvo que soltarse en fe creyendo que Dios estaba en este tema. En este caso, para él específicamente fue una ofrenda especial, para algo que un desafío nuevo que tenía la iglesia. Entonces, a medida que vamos respondiendo a Dios, que vamos dando pasos de fe, debemos saber que hay un plan de Dios en esto y cada vez que nosotros damos un paso de fe, Dios acompaña ese paso de fe. Cuando Dios te está guiando, cuando sabes que es Dios el que te está guiando, no lo hagas por presunción ni lo hagas porque, bueno, me parece y que Dios me ayude, sino cuando sabes que es Dios el que está en ese tema, ¿no? Y otro punto que vamos a ver también es que hay momentos en que Dios se retrasa porque Dios sabe mejor que nosotros cuál es el momento preciso para soltarnos una bendición. En Habacuc capítulo 2, versículo 3, parafraseándolo, dice, estas cosas que planeo no van a pasar enseguida, pero el tiempo se acerca cuando la visión se va a realizar, despacio, paso a paso, constantemente y de manera segura. Si parece lento, no te desalientes, porque estas cosas van a suceder de seguro. Sé paciente, no se van a retrasar ni un solo día. No se van a retrasar. Dios tiene su manera de hacer las cosas, quizá no como nosotros esperamos, pero damos pasos de fe y confiamos en Dios y vamos a ver cómo Dios va respaldando esa fe. Pero tenemos que creerle a Dios y abrazar esas promesas de Dios en nuestro corazón para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Recuerda, si Dios te guía, Dios te provee. Si Dios te guía, Dios te provee. Y hay momentos en que aparece que esa provisión se retrasa porque Dios sabe cuál es el momento justo, cuál es el momento oportuno para soltar esa provisión, para soltar esa bendición. Lo que aparentemente es un retraso es simplemente
el esperar de Dios para el momento justo, el momento oportuno, para la bendición que Dios tiene para tu vida. En Juan 13, versículo 7 dice, no te das cuenta ahora lo que estoy haciendo, pero ya lo vas a entender. Y en 2 Corintios 1:9 nos habla de que estas cosas ocurrieron para que aprendamos a confiar, no en nosotros, sino en Dios. Así que, amados, confía. Pero no te quedes esperando. Comienza a dar pasos de fe en aquellas cosas que sabes ciertamente que Dios te está desafiando a hacer. Y por último, lo que le des a Dios, Dios va a multiplicar. Ya sea tu tiempo, recursos, lo que sea que tú le des a Dios. 2 Corintios 9:10 dice que Dios da semilla al que siembra. Y te vas a multiplicar la semilla a ti. Y va a aumentar las cosas cuando realmente caminas en su plan y en su propósito. 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Dice allí su palabra, el que da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra sementera. La sementera, para aquellos que por ahí no conocen la palabra, es las semillas que están para sembrar. O sea, las semillas que están para sembrar y ser multiplicadas. Y dice, el que da pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, o sea, para que puedas dar con libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Dios da semilla al que siembra. Si tú siembras en su reino, Dios te va a multiplicar esas semillas. Y acá no estamos hablando solo de ofrenda, estamos hablando de ofrenda, estamos hablando de tiempo entregado a la obra, estamos hablando de oración sembrada, ¿sí?, en el reino, estamos hablando de tiempo dedicado a quizá ayudar o colaborar en algún área o a otras personas. Dios, aquel que planta pocas semillas va a tener una cosecha pequeña, pero el que planta muchas semillas va a recoger o a levantar una semilla importante, un fruto importante, ¿sí? El verso 6 de ese mismo capítulo 9 de 2 Corintios dice, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, vas a cosechar generosamente si siembras generosamente. Si siembras poco, vas a cosechar poco. Estos son principios. Aún en la fe, cuando nosotros damos pasos de fe y nos atrevemos a creer en Dios, todo aquello que demos, tiempo, esfuerzo, recursos, Dios lo va a multiplicar, conforme a sus riquezas en gloria, como leíamos hace un ratito en Filipenses capítulo 4, verso 19. Tenemos que creerle a Dios y dar pasos de fe, bajo la guía del Espíritu Santo. Y vas a ver cómo Dios respalda ese caminar en fe. ¿Quieres ver enfermos sanados? Entonces, ora por los enfermos. Cuando te llega una petición de oración, no solamente digas, sí, vamos a estar orando, voy a pasar el pedido de oración en la iglesia. No, tú mismo suelta la palabra. Hoy recibíamos una petición de oración en el grupo de la iglesia y una hermana enseguida soltó una palabra de bendición. Eso es lo que debemos hacer. Bendigo tu vida y te desafío a seguir creciendo en la fe en el nombre de Jesús.